damos las gracias por venir a escuchar y sobre todo a intercambiar sobre la compasión. Este es un tema que se nos ocurrió aquí en Navas. Un grupo de maestros lo fuimos desarrollando durante un tiempo. Es un trabajo que lo percibimos todos como que era necesario hacerlo. Y este será un aporte de los maestros de Navas a los demás maestros. Pensamos que esto ha sido bueno para nosotros, fue muy bueno para nosotros y creo que será bueno para todos los demás, ¿vale? Esto se inició como un grupo de estudio compuesto mixto, pero había más mujeres que hombres, y eran ellas las que llevaban la voz cantante, las que Estamos en la compasión. Estamos en la compasión. Y nació este grupo en una reunión. Dijimos, ¿por qué no formamos un grupo de estudio? ¿Vale? Y después nos dijimos, bueno, ¿qué vamos a trabajar? Con la compasión. Y bueno, lo fuimos desarrollando durante bastante tiempo. Unos cuantos meses nos reuníamos en las distintas salitas del mensaje y nos reuníamos aquí en el parque y nos inspirábamos más todavía. Y producto de esa inspiración es que ha cambiado el parque también. ¿Bien? Uno ya lo mira con otros ojos de necesidad. Queremos la sala. Uno entra y quiere la sala. Y el monolito. ¿Qué es lo que nos falta? Muy bien, entonces este es nuestro aporte, este estudio que hemos hecho sobre la compasión, y vuelvo a recalcar que es estudio e intercambio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido estudiando esto y lo que hemos hecho es llevar este estudio a nuestra vida diaria, a nuestro diario vivir, el pasar, decir, bueno, ¿qué pasa la compasión conmigo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se entiende? ¿De qué se diferencia? Y bueno, el estudio entonces se basó en una multitud de charlas, escritos y material de Silo, y también de otros autores, que María Angélica detallará algunos, o todos quizás. Y trabajando sobre ellos entonces, juntando el trabajo en sí, el estudio en sí, con la experiencia, hemos logrado llegar a este estudio y hacer esta presentación. Entonces, dicho esto, vamos a ir a ello. Pero antes les quiero comentar que habrá una presentación sintética del trabajo a cargo de 3 de las maestras. Luego vendrá una parte testimonial, o sea, qué pasó en nuestra vida con ellos, a cargo, por supuesto, de 3 maestras y un maestro. Y luego queremos escucharos a vosotros en un intercambio conjunto que finalmente cerraremos con 2 lecturas de Silo. Entonces, ¿quién de las maestras empieza? Comienza Mami. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Empezamos este trabajo con muchísimas ganas, mucha ilusión y sobre todo una necesidad que ha ido creciendo momento a momento. Yo me voy a encargar de la primera parte, pero no voy a leer tal cual fue el trabajo, porque para eso ya está el trabajo, que podéis leerlo todos, ¿no? Entonces, bueno, nos juntamos y empezamos el trabajo. Y como siempre que uno va a empezar algo, no sabíamos por dónde cogerlo. Así que cogimos los materiales de Silo y empezamos a reflexionar sobre ellos. En esa cosa de reflexionar sobre los materiales del negro nos vinieron otros autores, cristianos, islámicos, budistas, por supuesto, y también autores actuales, ¿no? que están ahora psicólogos y tal, que hablan sobre determinado tipo de sentimientos. Para unificar
un poco los intercambios, nos hicimos unas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es para cada uno de nosotros la compasión? ¿Cuál ha sido el primer registro de compasión que hemos tenido? ¿En qué momentos o en qué situaciones registro la compasión? ¿Cuál es la condición que me hace sentir compasión? ¿Qué resistencias experimento para cultivar la compasión? ¿Cómo puedo familiarizarme con ese registro interno de compasión? Estas preguntas parecen así muy... pero son una base para poder hacer los intercambios. Empezamos con las preguntas, los materiales, los registros, pero bueno, ¿qué registros, no? Porque uno se va a evocar y a ver qué registros se encuentra sobre la compasión. Se viene encima el día de la puesta en común, pero resulta que uno no tiene nada para intercambiar. Eso nos pasa. Entonces ya te centras más o menos y empiezas a evocar momentos de compasión. Y al evocar momentos de compasión, quieres también saber con claridad qué es eso. Porque a ver si es que estoy buscando lo que no es. Entonces empezamos a buscar con diccionarios, en el intercambio, y tratamos de clarificar toda la compasión, todo lo que era para nosotros la compasión. Esa primera etapa fue bastante laboriosa y larga, muy bonita, ¿no? Pero fue, digamos, tomar contacto con eso que era para nosotros la compasión. Después de esa etapa pasamos al sentimiento, el sentimiento de la compasión, que es el sentimiento con nuestros seres cercanos. Es fácil, relativamente fácil, sentir compasión hacia aquellos que nos rodean. Es casi un instinto, ¿no? Esto es como en la historia. Los primeros homínidos empezaron a evolucionar también porque empezaron a cuidar de sus seres más próximos. Pero a medida que avanzábamos con el trabajo, veíamos que se acrecentaba la necesidad de ampliar ese registro. Entonces empezamos a tratar de sentir compasión no solamente por este o por el otro, cuando surgía la cosa, ¿no? Sino de intencionar estar en ese registro de compasión hacia lo que nos rodeaba, todavía muy cerca, hacia lo que nos rodeaba. Y bueno, fue entrando en nosotros, ¿no? Se fue haciendo un espacio, una profundidad. Y por ahí nos dimos cuenta de que para buscar espacios hay que entrar con las cualidades que esos espacios requieren. Entonces, cuando uno está en la compasión, está en un espacio diferente a cuando no está en compasión. Y ahí, así siguiendo, ya tuvimos la necesidad clara de cultivar la compasión, cultivarla en sí. Es decir, no solamente en lo que me rodea, sino ir más allá, ir todavía más allá, porque es una manera de cambiar la conciencia en el mundo. Cuando yo siento compasión, no puedo sentir crueldad, que es la antítesis. Entonces, la compasión además hemos visto que te lleva a hacer por el otro. Compasión viene de simpatía, sentir con. Entonces, si tú quieres sentirte bien, tienes que hacer con el otro. Entonces, bueno, nos estuvimos planteando la importancia de cultivar ese registro. Y así fuimos avanzando poco a poco hasta llegar a la única conclusión de que el poder tener una mirada compasiva hacia uno, hacia los que te rodean y hacia el mundo en general, es una manera, no sé si la única o no, pero es una manera de cambiar el mundo y de uno estar donde quiere estar. En fin, este trabajo ha sido muy importante en nuestras vidas.
nos ha dado una potencia vibrante, profunda, que deja huella y dirección. Deja huella y dirección en nuestro pensar, sentir y hacer cotidianos. Y entonces nos quedamos en el punto S, ahora mismo, ¿no?, de apertura, que dice el negro, con la experiencia de reconciliación. Así pues, acepto mi destino. Allí está en el camino y yo, humilde peregrino, que regresa a su gente. Yo que vuelvo luminoso a las horas del día rutinario, al dolor del hombre, a su simple alegría. Yo que doy de mis manos lo que puedo, que recibo la ofensa y el saludo fraterno, canto al corazón que del abismo oscuro renace a la luz del ansiado sentido. Y con esto espero haber dado un encuadre general de cómo se fue sucediendo el trabajo. Yo os voy a comentar las relaciones de la compasión con otras emociones. Y para no irme por los cerros de Úbeda, lo voy a ir leyendo. La compasión se expresa en un determinado ámbito, conformado por muchas emociones y actitudes que pueden ir desde la más profunda contradicción hasta la más profunda unidad interna. Dentro de ese enorme paisaje emocional podemos distinguir, o nosotros por lo menos hemos distinguido, tres áreas. Las que impiden la compasión, las neutras, que pueden reforzarla, y aquellas que favorecen decididamente la compasión. Entre las actitudes que impiden la compasión, una ya lo has dicho tú, Mame, que es la crueldad, es la mayor inhibidor de la compasión, y que se puede definir como una actitud antihumanista. El individualismo, la mecanicidad, la falta de atención, la posesión, determinadas valoraciones, lo secundario frente a las necesidades y prioridades, evitan todo registro de posible compasión. En numerosas ocasiones, muchos de los actos compasivos y actos de amor que hemos sentido hacia otros pasan totalmente desapercibidos al estar teñidos de una carga de deber, de responsabilidad. La educación recibida, el arraigo del sentimiento de culpa y la cultura a la que pertenecemos y nos formamos configuran un paisaje lleno de creencias y valores que varían dependiendo del lugar donde hemos nacido. Tampoco es fácil sentir compasión con una mirada de desconfianza hacia nosotros. La pena y la lástima merecen una mención especial. La pena parte de un leve registro de identificación que, aunque pueda generar acciones compensatorias, implica un emplazamiento por encima de la otra persona y solo evoluciona en la medida en que crezca el registro de sufrimiento del otro hacia la empatía. La lástima, en muchas ocasiones, simplemente avanza hacia la degradación. En cuanto a actitudes cercanas a la compasión, que pueden reforzarla, para nosotros hemos estado estudiando este tema, serían la reconciliación, la indulgencia, ahora comento esto que parece una palabra así como que nos choca un poco, la tolerancia y la misericordia, que también choca. La reconciliación, en muchos casos, hay una tendencia a no utilizar la mirada compasiva hacia uno mismo. Para mí ha sido como un flash darme cuenta, luego lo comentaré más, de que a la que menos compasión sintiera por mí. La mirada compasiva lleva el registro del humano en el otro. La indulgencia, utilizada esta palabra sin ningún tipo de prejuicio, que nos viene como flash, ¿no?, lleva a ser capaz de no permitir o no querer participar del avasallamiento o actitudes de otros que no coinciden con la sensibilidad que se tiene en ese momento. Esta actitud indulgente abre las puertas no solo a la compasión, sino a una nueva forma de sentir, ver y mirar. Después, si quiere, Carmen nos puede ampliar esto. La tolerancia como actitud que permite aceptar la diversidad. La misericordia, otra también que nos entra así como es preparar el camino de la compasión, aunque puede tener tintes de pena y de lástima.
Poner en juego las mejores cualidades, ver lo humano en el otro, la fe en la vida, la experiencia cierta de que uno solo no puede, son actitudes que nos aproximan a la compasión. Y luego hay actitudes que finalmente favorecen decididamente la compasión, y son como por ejemplo la empatía, la solidaridad, la bondad y el amor. La empatía es ponerse en lugar del otro, reconocer en los otros sus temores, sus triunfos, sus fracasos, que por otro lado son reconocidos por uno mismo. La solidaridad impulsa la acción, a realizar aquello que puede disminuir o compensar el sufrimiento. La bondad es un sentimiento que favorece el bienestar del otro y está muy cercano a la compasión. Hay una natural inclinación a hacer el bien y a ser amado. El amor. El reencuentro consigo mismo con una mirada de amor lleva el registro de lo mejor de uno, la tendencia más positiva. Cuando se pone esa mirada compasiva en la propia biografía, es posible darse cuenta que todo cambia, que se modifica la visión de los hechos biográficos y que se produce sobre todo una profunda reconciliación. Merece también tener muy en cuenta la atención. Sin atención no es posible despertar esa mirada compasiva que viene desde adentro de los ojos. Advertimos, por tanto, que la compasión es específica, se refiere a una situación concreta, pero en la medida que avanza, cuando se abre el futuro y cuando más se fortalece, es capaz de generar el amor y la libertad. Cuando se conecta con lo esencial del otro, cuando se registra al otro como igual, surge el amor. Se abre el corazón y el sentimiento se amplía, sin objeto, libre y profundo. Me toca la última parte, que son los componentes de la compasión. Y vamos a hacer un rodeo que para tener compasión es necesario ir más allá de lo establecido, como bien lo decía Consuelo, porque lo que está instituido y lo que se ve como la verdad actual, lo normal, lo aceptable, es la crueldad. Es decir, la mirada de nuestro paisaje de formación, pero además la mirada actual de los medios y demás, es una mirada muy cargada de crueldad hacia el ser humano. Un ejemplo concreto que seguramente muchos habéis visto. ¿Sabéis de este aumento del salario mínimo? Que se hicieron entrevistas en barrio pobre, barrio rico. Y hay una niña que contesta con total desfachatez: si una persona a los 50 años no tiene para vivir, es porque evidentemente, además de ser un fracasado, no ha movido un dedo toda su vida para poder avanzar. Bonita mirada de toda la población desfavorecida, ¿no? Pero no solamente está instituida esa mirada, sino que además tenemos tal cantidad de estímulos que logramos un cierto bloqueo de situaciones como autodefensa. Pongo un ejemplo. Todo el mundo sabe que en este mundo están países desarrollados y subdesarrollados. Perfecto. Los muy subdesarrollados, la gente vive 35, 40 años. Los más o menos de medio pelo llegan a los 70 y están los países desarrollados que tienen esperanza de vida de 80. ¿No? Una cosa es tener la estadística y otra cosa es saber que tus amigos de Argentina, por haber vivido en un país subdesarrollado, se están muriendo a los 70 años, edad que comparto, porque no han disfrutado de una seguridad social. Te pega de una manera muy diferente la mirada que se tiene con ellos a la simple etiqueta de estadística. Entonces ahí vamos con los componentes de la compasión. En primer lugar, es necesario un estado de paz interna. Es decir, uno no puede experimentar compasión si está en compulsión, si está urgido por algo, si tiene que también se mencionó todos esos deberes. Uno necesita estar
con cierta tranquilidad para poder fijarse y acudir a la atención al otro y ver cuál es la situación del otro que mueve a compasión o la situación de uno mismo en un momento biográfico. Pues después de la paz, después de la observación, viene el momento de experimentar cierta fe en el otro, de que sí puede salir, y aparecen las opciones o las posibilidades que tengo hacia el otro, que ya no es aquello de compensar de alguna manera, si lloras te abrazo, si me pides te doy, no es compulsivo, es como una apertura de la mente que uno va sintiendo que puede de alguna manera colaborar con ese otro. Y ahí aparece un registro de lo más lindo, es el registro de libertad. Uno se siente libre de dar. Y uno se da cuenta que lo que da es muy poquito, que hace falta mucho más, pero que ese poquito está bien. No es peyorativo, no se mide, no se compara, simplemente está bien hacer ese pequeño acto. Y uno lo registra como libre. Y no lo registra como, qué fantástico. No, está bien, es lo coherente. Y eso, cuando se empieza a acumular, empieza a fortalecer un sentido de vida. Es como que ahí se empieza a conectar con el propósito. Uno lo puede llamar de muy diferentes maneras, pero lo que uno siente ahí adentro es que eso se está poniendo fuerte. Y el registro de libertad avanza. A partir de ahí, ojalá, uno pueda proyectar fuerza, sabiduría y bondad. Pero ahí aparecen los modelos, por dónde, ¿no? Pero en realidad es algo como que empieza a florecer. Y el último registro que aparece es el de sorpresa. Es sorpresa con uno mismo. Ups, mira lo que hice. Es como, vaya, no me imaginaba a mí haciendo eso. Así que esos serían como los componentes de todo lo que se va experimentando en el proceso de la compasión, y lo vais a ver muy bien cuando entremos en los testimonios, porque ahí hay detalle por detalle. Entonces me toca llegar a las conclusiones de este trabajo. Voy a reiterar lo que ya se dijo de la forma de trabajo, que me lo planteó muy claramente. Es decir, no solamente estudiábamos en la reunión, nos proponíamos responder esas preguntas en el intervalo hasta la siguiente reunión, pero además todo lo que íbamos sintiendo se suponía que lo escribíamos, y siempre había algunos que lo hacían antes. Yo todavía no, por lo menos hoy me voy a fijar en qué cosa compasiva, qué actitud compasiva he tenido. Entonces, claro, las reuniones se transformaban en testimonios, ¿no? Y eso favorecía que uno estuviera más a leer. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? En primer lugar, generamos un ámbito de posibilidad, es decir, una sintonía en el grupo y una posibilidad de poder avanzar en aspectos humanos que queremos desarrollar, que necesitamos desarrollar. La otra fue que la mirada compasiva nos conmueve, reconocer que sí, pasan muchas cosas adentro cuando hay una mirada compasiva hacia los demás o hacia uno mismo. Que en el caso de uno mismo nos ha pasado muchas situaciones conmovedoras, es decir, integraciones, reconciliaciones profundas, situaciones en las que uno recuerda esa etapa oscura y no se detiene mucho porque son recuerdos fuertes, digamos, producen mucho sufrimiento. Pero sí se han producido reconciliaciones llamativas. Y que se fue, como bien lo decía Mamet, se fueron ampliando esos espacios profundos
Y ahí el contacto con el propósito y la accesis se fue haciendo más simple, más fácil. Aspiramos a que se pueda convertir en un estilo de vida y con la compasión entramos en un mundo nuevo, es más, propio del ser humano del futuro. Así que esas son las 6 conclusiones. El ámbito de posibilidad, la mirada compasiva hacia otros, la mirada compasiva hacia uno, ampliar esos espacios profundos, aspirar a un estilo de vida por ese lado y el mundo nuevo. Ahora viene la extensa bibliografía que hemos visto. Obviamente, de Silo, obras completas, el mensaje, apuntes de escuela y Silones. Como si hiciera falta, Andrés Corisma con su serie de recopilaciones, editorial León Alado, no se la pierda, del Dalai Lama, el arte de la compasión. No sé pronunciar esto, pero se escribe Majjhima Nikaya, los sermones medios del Buda. Por supuesto, el diccionario de la RAE y el diccionario del uso del español de Mariana Molina. Y termina la exposición. Bien, entonces ahora pasamos al capítulo Testimonios. Sintetiza. Bueno, yo para hacer el trabajo este que comentaba Mari Carmen al principio, ha sido un trabajo basado en la experiencia personal, ¿no?, de todos. Entonces, bueno, yo me he basado básicamente en dos autores, llamémosle así. Uno es Silo y otro es el Dalai Lama. Entonces, de ellos he rescatado 2 frases que me parecían muy parecidas y con las que me encajaba más como trabajar el tema este de la compasión. En el caso de Silo, lo voy a leer literal para no enrollarme tampoco. Dice Silo, es el acto, o sea, la compasión es el acto que permite romper la contradicción y el sufrimiento. Ese acto que se dirige a otros para ayudar a superar el sufrimiento. Y luego otra frase de Silo es: la cohesión interna y la cohesión entre las personas se da gracias al amor y la compasión. Y por parte del otro autor, de Dalai Lama, en el libro del arte de la compasión, como decía Angélica, rescaté esta frase. ¿Qué significa abrir el corazón? En muchas culturas se cree que es la fuente de la compasión, el amor, la piedad, la honradez y la intuición. Pero en la filosofía budista se cree que la mente está localizada en el centro del pecho. Un corazón abierto es una mente abierta. Ahí, además, aprovechando el trabajo nuestro de la experiencia de Forja, también podía comprobar que realmente es así, ¿no? Bueno, ahí es más o menos como el encuadre. El registro, en base a las preguntas también que comentaba Mari Carmen al principio, bueno, pues como imagino que para todos, lo registraba como una fuerte conmoción, ¿no?, que me invadía el cuerpo desde la coronilla hasta los pies. Es como un registro energético, pero más profundo. Ese escalofrío también, ¿no?, que te va recorriendo el cuerpo cuando trabajas con la fuerza. Luego he visto esa actitud frente al amor y la compasión, veía como que no me sale así de forma natural. Tampoco que me salga la crueldad, pero me sale como un poco la indiferencia, ¿no? Como o me cae bien, me cae mal, o no le conozco, no es un poco indiferente. Pero no me sale así como un registro cada vez que hablo con alguien o voy en el autobús. Entonces, eso lo he rescatado y me he dado cuenta que sí me sale en el medio inmediato, con la gente cercana. No que me salga tampoco, pero me es mucho más fácil poder como llegar a tener ese registro, ¿no?, con la gente que quiero. He aprendido también a distinguir la actitud de ayuda cuando siento que el otro sufre, de esa actitud de ayuda cuando me identifico con la causa de su sufrimiento, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Lo distingo por el registro que me queda, ¿no? Entonces, cuando me identifico mi actitud frente al otro, o sea, cuando yo digo, ay, pobrecillo,
¿no? Bueno, pobrecillo entre comillas, ¿no? Me identifico con lo que le pasa, ¿no? Entonces mi actitud es como un acto de proyección de lo que yo haría si estuviera en su situación, sin darme cuenta que eso que él registra es posiblemente, vamos, en el 100% de los casos no es así, ¿no? Entonces ahí tiendo como a decirle, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿no? Como darle consejos, eso me salía así, hasta que me di cuenta que esa no es la actitud. O sea, la actitud no es identificarme, porque simplemente es un mecanismo que yo puedo sentir que posiblemente no tiene nada que ver con lo que el otro siente. Es cuando siento que el otro sufre, mi actitud, ahí ya aparece como un acto de ayuda y ya no le digo, no le aconsejo, sino que empecé a utilizar el testimonio, ¿no? Bueno, pues eso que dices, en alguna ocasión creo que también es parecido a lo que a mí me ha pasado. Y yo hice tal. Entonces ya empiezo como a dar las herramientas que conocemos pues de Silo, ¿no? De los trabajos que hemos realizado. El acto de ayuda también, como decía antes, me es más fácil con las personas que quiero, ¿no? No es que no quiera al resto, pero como más cercanas, ¿no? Mi medio más inmediato. También he visto que el registro de compasión, a diferencia de los otros registros que comentaba Mamen al principio, me impulsa a hacer. Porque la pena es como un registro que es como si percibiera que el otro es inferior. Entonces hago, pero no es la misma acción que cuando siento ese registro, que para mí es un registro interno, ¿no? Entonces eso me impulsa a la acción. Las acciones que he ido haciendo con ese registro claro de compasión, he visto que no son calculadas. He visto también que son verdaderas acciones válidas. Se ha entendido bien en profundidad lo que es una acción válida, ¿no? Y también lo he registrado como un acto libre. Es decir, a veces, aunque sea un poco así lo que voy a decir, pero me he visto como que no quiero hacer ese acto de compasión. O bien porque no me sale, o porque creo que no se lo merece. Me he pillado ahí, como en ese registro que obviamente también me produce contradicción, pero también lo he reconocido, ¿no? He reconocido como ese tipo de registro, como un tipo de que se juega, ¿no? Pudiendo realmente ayudar. O sea, parece un poco exagerado, así de mala, pero claro, me he visto ahí en esas situaciones, ¿no? Entonces ahí es donde, fíjate, aunque sea una contradicción también, he visto el acto libre, porque realmente me he dado cuenta que soy libre para ayudar o no. Como que no tengo por qué sentirme obligada. Luego voy a explicar por qué. Más o menos eso es la parte esta de eso, como el acto libre a la hora de aplicar ese registro de compasión en otros, ¿no? En el mundo, quiero decir. Luego he visto un montón de resistencias y dificultades para sentir la compasión. Las ha escrito también antes Mamen, pero las voy a recordar. Es la carga del deber y la responsabilidad. Como que debes hacer ya desde pequeña, ¿no? Lo veía en el medio inmediato. Está mal tratar mal a la niña. Está mal, obviamente, ¿no? Pero era como joven. No era como ahí, ¿no? Entonces he visto eso, como que a veces es una carga. O también es como una responsabilidad por educación, ¿no? He visto el sentimiento de culpa si no ayudo. También eso lo he visto a lo largo de mi biografía, ¿no? Como que hay que ayudar, como una obligación. En numerosas ocasiones he visto que estos actos compasivos que salen de adentro, incluso algunos actos de amor hacia otros, me han pasado totalmente desapercibidos precisamente por la carga que tengo del paisaje de formación. Como hay que hacer, la responsabilidad, es tu responsabilidad, es una obligación. Pero me he dado cuenta que en realidad no es una obligación, es algo que tiene que salir, y si no, pues para qué hacerlo, no es un acto válido tampoco, creo que no lleva a ayudar al otro, ¿no? Me he dado cuenta que si pudiéramos tomar conciencia de que detrás de todos esos actos que han tenido esa carga de tienes que hacer, de eres responsable, de si no lo haces te sientes culpable, ha habido verdaderas acciones compasivas. Eso también me ha hecho como
reconciliarme con partes de mi biografía, que yo decía, en realidad nunca he hecho nada, o nunca he... Porque siempre he tenido como detrás esa carga del paisaje de formación, ¿no? Entonces, al quitarme esas cargas, es como que me aparecían acciones pues muy válidas. Bueno, luego ya lo de la mirada de desconfianza y eso no lo repito porque son cosas que ya he dicho americano. También he visto claramente el registro de pena y el registro de compasión. Eso me ha quedado claro. He tenido que luchar contra palabras cargadas, por ejemplo, compasión, porque me recordaba la Iglesia, que ser compasivo, hay que no sé qué, ¿no? Entonces, poco a poco, al ir ubicando internamente bien el registro interno, me he dado cuenta que las palabras no son de nadie, sino que hay palabras que producen registros, que a veces se tapan, pues eso, por cargas negativas que se puedan tener, ¿no? Como puede ser eso, la propia palabra compasión, la indulgencia. Yo he trabajado mucho con la indulgencia. Y eso me ha servido para hacer más el acto libre de la compasión, ¿no? Porque es como, no puedo decir esto por si ofendo, no voy a decir aquello a tal persona por si no sé qué, por si se siente mal, ¿no? Entonces siempre es como que estoy constreñida. Y entonces con la indulgencia, que lo comentó una relación que vamos a profundizar, y ahí me di cuenta que nadie tiene que apropiarse de las palabras, ¿no? Porque si no se graba, cuando decía la palabra solidaridad y todo el mundo se echaba las manos en los bolsillos. Entonces esto me ha parecido como una cosa así, parecía eso, ¿no? Entonces empecé a practicar internamente la indulgencia, que era eso. Bueno, si tengo que decirte algo, te lo digo, no para culparte ni para eximirte de culpa, ¿sabes? Porque claro, el registro de la compasión a mí me ubica como a la par que la otra persona, ni le veo arriba ni tampoco abajo. Entonces, sino que es una cosa pues, de pares, ¿no? Es de paridad total, ¿no? Y eso al practicarlo, pues me ha, no sé, no tengo por qué callarme las cosas, o no tengo por qué no opinar, ¿no? Y bueno, eso practicarlo también me ha servido. Lo he visto la indulgencia desde ese punto de vista. Quiero terminar, todas las cosas que me enrollo, pero bueno, es que es un poco largo. Entonces, en la mirada compasiva, es la mirada compasiva la que me conmueve y la que me ha hecho entender muchas cosas que hemos visto en muchas reuniones del siloísmo, ¿no? Antiguamente del movimiento humanista o ahora en la salita, que tienen que ver con la diversidad, con el ser diferente y tal. Entonces es esa mirada compasiva la que me ha hecho entender qué es la diversidad y qué es esa aparente diferencia. Y aquí os quería contar una anécdota que es la que me ha hecho llegar a esta conclusión de una forma realmente clara. Tuve una experiencia de unos familiares míos que no veía desde que tenía 8 años y lo reconocí por el olor que tenía registrado en la memoria antigua de uno de ellos. Son unos familiares lejanos, pero muy cercanos durante los primeros 8 años de mi vida, ¿no? Entonces, al reconocerlo, claro, imagínate, tiene mi edad, me parecía como imposible. Y ya, claro, cuando comprobé que eran ellos realmente, claro, de repente, en otro encuentro que me di cuenta, porque son deficientes, y bastante. Hay uno de ellos que ni siquiera habla. Y entonces me di cuenta que es igual que seas deficiente o no, que seas deficiente. Claro, esa aparente diferencia es diferente cuando yo miro de los ojos para afuera. ¿Sabes? En vez de registro. O sea, siempre lo miro así. Pero no sé cómo fue, no sabía ni siquiera describirlo, ve desde el ojo hacia adentro. O sea, es como si tuviera los ojos en el fogón. Entonces, al mirar así es muy difícil, que realmente la diversidad existe y que es buena. Y que detrás de todo eso que yo miro, sobre todo en las personas, en los seres humanos, detrás de esas personas que yo miro, no siempre bien, hay algo
que es y que está y que estará siempre. Y ahí es donde entendí ese concepto de justicia que siempre he leído, he sido y nunca terminé de captarlo. ¿No? Porque es injusto nacer en tal sitio, porque no tienes posibilidades, es injusto nacer de tal forma. Y ahí vi que no existe eso. Y no sabía muy bien cómo explicarlo, porque es un registro interno. Pero podría asegurar que es así. Doy fe. De verdad. Me encajó mucho. También esa mirada compasiva primero la practiqué conmigo, como decía antes Consuelo, ¿no? Porque también me di cuenta que era teórico, al principio cuando empezábamos a trabajarlo, era como, me voy a ubicar, sí, te entiendo, tengo empatía, pero no era ese registro que realmente produce la compasión, ¿no? Entonces, esa mirada compasiva dirigida hacia mí me ha llevado a un registro de mí muy positivo, es como que he rescatado lo mejor de mí, ¿no? Y he visto que cuando pongo esa mirada, cuando puse, mejor dicho, esa mirada compasiva en mi biografía, me di cuenta cómo se iba modificando toda la biografía, como hechos biográficos, de repente los veía diferentes, hasta positivos y todo, ¿no? O sea, no me causaban ese malestar, ¿no? que me solían causar, ¿no? No es que lo haya superado todo, pero es como una vía que sé que si cada vez que me viene ese hecho biográfico que aún me afecta, soy capaz de imponer esa mirada compasiva frente a él. Y ahí cambia el registro interno. Y bueno, para terminar, y sin caer en la identificación, que me es difícil no identificarme con muchas personas, ¿no? Sin caer en la identificación, la mirada compasiva me lleva a ponerme en una actitud de ayuda frente al sufrimiento del otro y tratar siempre de buscar algo útil que pueda ayudarle. Cuando hablo de algo útil son herramientas que he aprendido en el consigo. Trabajos personales que hemos ido haciendo durante muchos años. Y luego he aprendido a meter intención y no me surge tampoco, pero sí recuerdo. ¿Sabes? Cuando me propongo trabajar con la atención, siempre atiendo a mirar desde atrás de los ojos. Y ahí ya todo, es como que todo fluye y todo es modificado. Y ya. En el metro, con mediana gente, digamos, no estaba muy atiborrado ni vacío, se sienta una mujer embarazada frente a mí. Y por los gestos, y su barriga no era muy llamativa, pero tiene la cara tensa, parecía preocupada o temerosa, pero con respiración agitada. Yo lo empiezo a registrar. Si yo estoy tranquila, aparece eso y lo empiezo a sentir. ¿Qué le puede estar pasando por dentro? Y me doy cuenta que mi cabeza interpreta muchas cosas, pero lo que yo siento es que esa mujer está en un momento difícil. Y ignoro totalmente de qué se trata. Sigo mirándola y empiezo a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues bien poco. Salvo, buenas tardes, mucho gusto, ¿te pasa algo? Y me doy cuenta que sí tengo algo por hacer. Y es relajarme y empezar la ceremonia del bienestar. Empezar a lanzarle lo mejor, una oleada de bienestar que quizás le llegue y quizás no. Y cuanto más me relajo, pues mejor me va saliendo. Y pasa un rato, y yo no sé si es que fue por descansar, que ella se sintió mejor, o fue la oleada. No hay cálculo aquí. Lo que yo sé es que la mujer empezó a sonreír y se relajó. Yo me sentí fantástico. Y me daba cuenta de todos los cálculos que hacía en mi cabeza y decía, eso no es. Lo que importa es que yo la pasé muy bien y pude hacer un algo. Y ya. Otro mundo completamente distinto. Primero, darme cuenta de que la compasión es algo que uno tiene dentro, cualquiera. No yo, ni tú, ni él. Uno lleva dentro. Y que lo que hay que hacer es tener la fuerza de querer desarrollarlo.
Eso para mí fue un shock. Otro shock fue ver que la antítesis de la compasión es la crueldad. Es decir, que cuando uno conscientemente, porque cuando vas mecánico y se acabó, no es compasivo en una situación que lo requiere, es cruel. Entonces ahí ya me puse yo todas las alarmas para que no me vuelva a pasar eso en la vida. La cosa ha sido ver cómo la compasión, desde la intención, recompone la vida. O sea, es como que cura la contradicción completamente. Eso ha sido otra experiencia muy importante. Una anécdota para amenizarlo es que en una de las reuniones que nos juntamos, casualmente nos dimos cuenta de que todos teníamos algún clavito que quitar, ¿no? Alguna persona especialmente con la que practicar este tema de la compasión. Y bueno, intencionándolo, queriéndolo y cogiendo esa intención, verdaderamente cambia la mirada de uno respecto al otro y respecto al mundo. Y por último, lo más importante es que cuando yo intencionalmente busco la compasión, no hacia mí, sino que busco el espacio de la compasión, estoy en otro espacio que me llena de alegría. Una de las cosas que vivimos fue que a lo largo de nuestra vida hemos tenido muchos actos compasivos, pero no reconocidos. Entonces, como que nos sirvió mucho tipificar qué era compasión y qué no era compasión. Entonces, una vez que fuimos descubriendo qué era para nosotros la compasión, para nosotros, o sea, cotejando con Silo y otros autores, nos fue fácil también ir reconociendo que a lo largo de la biografía hemos tenido muchos actos compasivos, pero como poco intencionales. Entonces, al ser poco intencionales, es como que no los hemos hecho. Pero como que sería bueno como rescatarlos, ¿no? Porque si vamos al registro de la compasión, seguro que tenemos infinitos actos de ese sabor. Los que si no son intencionados no los disfrutas, no sé, tiene otra trascendencia diferente, ¿no? Si no son intencionados. Sí, o están tapados, por eso lo comentábamos también al principio, ¿no? La responsabilidad, no sé qué, y te parece como que es normal, no lo rescatas como un acto compasivo. Claro, eso es, a mí lo que me sucedió es que la compasión para mí era como un concepto fantástico, maravilloso, pero bastante alejado. O sea, no tenía una clara registro de qué era realmente la compasión, ¿no? Y estaba tenido por todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, por un montón de cosas, ¿no? Cuando intencionalmente me pongo a buscar realmente qué es la compasión para mí, es como que voy limpiando capas, ¿no? Y me sucedieron varias cosas. Una de ellas es la que estaba comentando antes, ¿no? Que es, yo puedo ser más o menos, darme cuenta del otro y ser bastante compasiva con otros, pero de repente digo, bueno, si en mí hay una parte que no soy nada compasiva, y me di cuenta de que había muchas cosas que tenía que reconciliar. Cuando ya digo, yo esto ya lo he hecho, cuando te das cuenta que hay burbujas que te siguen saliendo y que tienen que ver realmente con esa parte, ¿no? de esa compasión, pero que tiene que ver con la reconciliación profunda conmigo misma, ¿no? Entonces ahí fue un descubrimiento muy interesante, ¿no? Que me conmovió mucho. Y hay dos cosas que también descubrí muy fuertemente. Una es, ¿por qué no soy más compasiva? Y a veces me surge que no soy más compasiva porque no me creo realmente que yo pueda hacer algo por el otro. O sea, no me lo creo. No termino de creérmelo y entonces es como que
me quedo en un espacio que para qué voy a hacer algo si el otro no se va a dar ni cuenta y tal. Esa es una de las cosas, ¿no? Y otra de las cosas era, eso sí que me impactó muchísimo, que es algunas personas que tienen un cierto deterioro casi siempre físico y me producen como rechazo. No solamente es que mi prioridad, es que me producía rechazo. Es que no podía sentir, no podía ver en ellas la parte humana, o sea, lo humano en el otro. Me costaba muchísimo, ¿no? Cuando fui intencionando y dándome cuenta de que, como dice el negro, ¿no? En otro contexto, pero darme cuenta de ese pobrecito, ¿no? De esa persona, que es además, esa persona también es un ser humano, y un ser humano al que hay que, ¿por qué no hay que querer? ¿No? O sea, ¿por qué a mí me costaba tanto realmente? ¿No? Ahí fue un descubrimiento también muy fuerte que me choqueó mucho. Me choqueó muchísimo, porque era como, más bien huía, ¿no? O sea, era como una especie de, bueno, paso de no quiero distinguirlo, ¿no? Esas dos cosas han sido muy fuertes realmente en este trabajo, el experiencial. Y también de ver, de ser mucho más, ¿cómo diría? De no ser tan crítica, ¿no? De tener una mirada mucho menos crítica con cualquier ser humano, conmigo y con los demás, ¿no? Ahí ha habido como una reconversión muy fuerte. Bueno, eso es lo que más importante. Y dije, bueno, uno de los primeros personas para sentir compasión debo buscar yo en mí mismo, sentir ese registro de compasión. Entonces, haciendo el buceo biográfico, encuentro un momento clave, y ahí fue ir al niño y tener, mirar al niño, meterme perfectamente bien en su escenario de vida, y ahí me produce una sorpresa gigantesca que me conmociona profundamente, hasta el punto de que me estremeció de los pies a la cabeza. Era como demasiado, no podía abarcar la emoción que me produjo encontrarme con ese niño. Cuando me encuentro en toda su plenitud, en todo su universo, ya digo, es una sorpresa enorme. Y después, con el tiempo, me di cuenta que definitivamente ese es un acto de compasivo, porque la mirada fue compasiva. Esa soledad, ese sentimiento de abandono y cantidad de registro que yo tenía de ese niño se desaparece por completo. Y siento en él una profunda compasión y amor. Desde entonces empiezo a conectar con algo muy, muy, muy profundo que me lleva siempre a ese punto. Luego también había otra niña que continuaba con un sufrimiento básico. Yo sufro. ¿Cuál es el objeto mayor de mi sufrimiento? Pasaron muchísimos años hasta que encontró el objeto, dando respuesta al periodo ese que hicimos mucho trabajo sobre estudiada. Y eso me iba dando pistas, que me iba acercando al objeto concreto. Yo dado cuando claramente me doy cuenta del objeto, ahí me encaro con el tema. Y me voy, y hago toda una labor de reconciliación. Y en esa reconciliación es otra sorpresa enorme, evocando experiencias personales, y ahí fui rescatando, ¿no? todo esta... Y ahí la compasión llegué a darme cuenta que es uno de los estados, digamos,
más elevado que puede tener el ser humano. Y creo que es desde esa mirada uno siente paz, siente armonía, siente equilibrio, siente libertad también. Se siente libre ante los demás. Es mucho que trabajar lo que estoy diciendo. Esto es una cosa que no termina nunca. Porque no es no para nada. Porque estoy hablando de experiencias vividas anteriormente, pero tengo un toque. Lo que sí hay una cosa que me produjo en este tema, que es la gratitud. Nunca le he dado importancia. Siempre decía que dar las gracias era una cosa tan rutinaria, pero cuando siento, porque me viene, no es porque yo voy a buscarlo, porque me viene, me siento gratificado, me siento, no sé, en un periodo de esto, yo me levantaba a la mañana, cerraba los ojos, y no podía aguantar ese sentimiento tan fuerte de gratitud. Me sentía reconciliado para todo el día. O sea, esos fueron dándose después. No es que ahora me pase esa cosa, pero de vez en cuando sucede, ¿no? Pero fueron como señales, hitos. Y me di cuenta también que la unidad interna es uno de los primeros caminos para entrar en la compasión. Sentir unidad interna. Que he hecho lo que quería, lo que sentía y lo que me correspondía hacer en ese momento. Ese sentimiento me encamina a más unidad interna, más me voy hacia la compasión, que es para mí lo más elevado que tiene el ser humano. Pues eso lo quiero decir. Yo quiero agradecer el trabajo, porque yo vine con otra idea preconcebida de que había una persona que iba a hacer la presentación. y me ha gustado mucho. Es decir, me ha dado como distintas pinceladas de ese registro tan lindo que describías tú ahora, profundo, y que está relacionado con el mundo. Entonces, me ha abierto y me ha relacionado distintos elementos que tenía como sueltos de experiencia en la vida. También me ha hecho, gracias a la exposición puesta, uno va buscando y van apareciendo imágenes de registros de compasión, que no son muchos, en cuanto a que sean registros compasivos que realmente te estremecen de pie a cabeza. Pero en la vida cotidiana sí se dan muestras de eso cuando tú estás agradeciendo, y ustedes lo han explicado mejor que nadie. Pero me recordé una imagen que me fascina y que creo que encaja con este trabajo. Me acuerdo que hice un viaje al norte de España, no me recuerdo de dónde era, y estaba la imagen de la compasión viva en una escultura que algunos de ustedes ya la han visto. Es una virgen de tamaño más grande que el real, expuesta ahí en un parque, con un pecho al aire y dando de mamar a un vagabundo desastroso. No sé si la habéis visto en Cantabria, o tengo que volver a preguntarle a Piero que íbamos a poner o a Aurelio. Y esa imagen se la conté, yo me acuerdo, a Karen. Dice, mándamela, porque esa es la imagen. O sea, retrata perfectamente ese momento de compasión. Porque ella está ahí como una diosa, en realidad está, pero con un registro de gran bondad. Y con el pecho dándole de mamar al vagabundo mayor. Hay un poema de Ibn Arabi que a mí me gustó en este trabajo, ¿no? Qué maravilla un jardín en medio de tanto fuego, capaz de coger a cualquiera de entre las diversas formas. Mi corazón se ha tornado. Es prado para las celas y convento para el monje, para los ídolos el templo.
me ha llevado a comprender experiencias personales y he sacado una conclusión de que que tiene que ver con la evolución del ser humano, la compasión, y también a nivel social, o sea que los actos de cambio tienen que partir de la compasión para que realmente se transforme el mundo. Y a ver cómo lo explico, es que ha sido como me ha impactado eso, tener ahí una comprensión de que es vamos, que me la voy a empezar a trabajar. Sí, porque es importante, me parece como que tiene que ver con la evolución del ser humano. Me ha llamado la atención varias cosas, ¿no? Primero eso de que para tener compasión uno tiene que estar en sí mismo, prestar atención y estar bien, porque si no, desde esa confusión todo es muy compulso, ¿no? Entonces esa cosa de uno poder estar bien. Y luego me venía, hablando de lo que has comentado, del paisaje de formación que todos tenemos, había una cosa en el medio que era como, ¡ay, qué pena! Sí. Y claro, me ha gustado mucho una cosa que habéis dicho de la paridad, ¿no? En la pena el otro le empeñezco, le hago pequeño, ¿no? Y le veo por abajo, ¿no? Es una cosa un poco, quizá bien intencionada, pero paternalista, ¿no? De otra forma, porque de última está abajo, ¿no? Pero esa cosa de verle de tú a tú y verle con futuro, ese ejercicio intencional es muy interesante, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con el pedido, ¿no? Yo agradecí mucho cuando el negro nos regaló el pedido, dije qué bien, porque yo sentía que faltaba eso, ¿no? A mí siempre me daba envidia a mi madre porque era católica y rezaba, digo, coño, ya reza por la gente, ¿qué coño hago, no? ¿Qué puedo hacer? Pero esa cosa del pedido que tú comentabas es muy interesante, ¿no? Porque en sí mismo es una operativa donde yo encajo y hago una transferencia de contenidos, ¿no? Y la transferencia, llegue o no llegue, a mí me transforma, ¿no? Y estoy en disposición de hacer algo positivo, ¿no? Y efectivamente es un acto también que es intencional, es un trabajo intencional que uno hace, ¿no? Tiene muchos elementos eso de la compasión. No es un simple mirar, no es un simple ay qué pena, no, es otra cosa, ¿no? Claro. Es ubicarle ahí enfrente, no bajarlo, hacer el esfuerzo por no bajarlo, porque al bajarlo lo estás cosificando, uno le ve futuro y ese esfuerzo es lo que tú te llevas. Aunque claro, estás trabajando con tus propios contenidos, ¿no? De forma que al final da igual, la compasión por el otro o por mí es lo mismo, porque es una estructura, ¿no? Entonces en esa estructura el otro y yo somos lo mismo, ¿no? Porque es como que uno en ese momento le ve la vida. Da igual que sea yo o el otro, es como que uno reafirma la vida, ¿no? Entonces, claro, fíjate todo lo que ha hablado del amor y la compasión, pues ya era hora que alguien nos tomara una molestia, ¿no? Un tema tan importante que lo habíamos estudiado a fondo, ¿no? Claro. Que el tema es lo mismo. Es que es una actitud que da lo mismo. El objeto puede ser uno o el otro, de últimas es lo mismo, es una estructura, ¿no? Yo encuentro una similitud entre la pena y la compasión y el perdón y la reconciliación. O sea, sí. El perdón y la pena o la lástima, consideras al otro en un plano inferior, mientras que en la reconciliación o la compasión igualas. Pero hay más, porque cuando tú tienes pena a alguien, en el fondo no te fías de que esa persona vaya a salir adelante. Cuando tú pides por alguien, en esa calidad que se comentaba antes, tú en el fondo sabes que él puede salir. Hay una diferencia bastante gorda con eso. ¿Me fío de él o no me fío? ¿O de ella o no me fío? Hay una cosa ahí muy potente, ¿no? Y cuesta, o sea, hay que intencionar lo mecánico y decir, ay, pobrecito. Cuesta, y es una intención. En la compasión hay confianza.
Claro. Restablece la confianza en uno y en el otro. Yo sé que no te va a salir, pero la pena no, la pena no sale. Desaparece Pobrecito, y ahí es donde ya te sale monetario. Yo soy capaz de sentirte. Sí, una de las cosas también como que se nos evidenció mucho fue que el sistema va en una dirección opuesta. Voy a decir de perogrullo, lo que es opuesta. Y eso está en nosotros, en nuestro paisaje. Entonces, por eso, efectivamente, la construcción de otra cosa que palpita, que está, ¿no? Que existe, pero como que tiene que ser más intencional, porque uno va teniendo experiencia de, efectivamente, registros de cuando construye, lo bien que me siento, lo libre, lo amplio, ¿no? Y lo que tengo grabado, ¿no? ¿A dónde nos llega? Totalmente eso, a una dirección totalmente al perdón, a no tener fe en el otro. Yo estoy sumergida en un proceso de compasión conmigo misma que es muy... creo que me ha abierto muchas puertas, ¿no? Luego, no sé muy bien lo que es la compasión, digo esto y luego digo que no sé lo que es la compasión. Me parece, por lo que contáis, que es como un lugar que habitas, me parece. ¿Qué es la compasión? ¿Qué? Lo pregunto. Para mí es un registro interno, sí, pero profundo. Pero ¿un registro de qué? ¿De qué? Es que es un registro, yo no sé cómo explicarlo. Para mí es eso, como que es un registro que está como si dijéramos detrás del corazón. Vale. Ahí es donde se ubica ese registro que tú sientes al otro y le percibes de una forma completamente diferente. Y si es contigo, es lo mismo. Y luego ese registro físico incluso que se te de conmoción. Es que lo conoces. Es que lo que quiero decir, un segundo, sí, es que me parece que ese registro es parecido o lo mismo que muchos registros. La compasión es como un lugar que habitas, ¿no? Pues bueno, si la quieres hablar así, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para mí tiene que ver más esa frase que se ha dicho, bueno, ver lo humano en el otro, ¿no? Sí. Es sentirlo. Sentirlo. Es sentirlo. Eso sería la compasión. Y que realmente es una compasión interna. Que dices, aquí está realmente esto. Si yo viviera así, el mundo sería otra cosa. Para mí y ojalá y para los demás. Por eso para la negra de la buena compasión es el futuro. Es absolutamente el futuro. Es lo que nos va a dar la vuelta, ¿no? Realmente. Y registrar eso es algo que te conmociona totalmente. Si te conmociona,